Pues muy bien. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta primera intervención en las jornadas técnicas de Canagua y Energía. Me llamo Raúl García, soy coordinador técnico de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria y es un placer tanto participar en este evento como presentar también a los dos invitados y darles a ustedes también la bienvenida a Canagua y Energía. El tema que vamos a ver esta tarde yo creo que es un tema interesantísimo, la geopolítica de la energía. Cuando elegimos el tema hace unos meses parecía de actualidad. Yo acabo de regresar de un encuentro en Croacia y tuve la oportunidad de cenar con Neven Dujic, un profesor de la Universidad de Zagreb que es miembro de la comisión que asesora a Ursula von der Leyen en lo que es la desconexión del petróleo y del gas ruso, ¿no? Y ese día me hice mucho más consciente de lo que ya era hasta ese momento, de las conexiones, complejas conexiones geopolíticas que hay dentro de la Unión Europea. Es decir, es difícil articular una política común europea cuando cada país tiene sus propios intereses también de política exterior muy específicos y muchas veces muy diferentes entre ellos, ¿no? Y ahora, 4 meses después de ese viaje a Zagreb, este tema todavía me parece de muchísima más actualidad. La dependencia, además, yo creo que la dependencia energética exterior de Canarias, su papel como gasolinera del Atlántico Medio y las relaciones con nuestros vecinos africanos también forman parte del puzzle geoestratégico y energético de nuestro archipiélago, así que estoy convencido de que hoy vamos a aprender y a disfrutar mucho. Nuestro oponente es muy conocido y yo diría que casi no necesita presentación, así que voy a ser muy breve. Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina y es hoy uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Es autor de Así se domina el mundo y El dominio mundial, ambos publicados por la editorial Ariel. También es conocido por sus intervenciones en programas de televisión como Cuarto Milenio y creo que siempre ha hecho gala de mantener criterios propios e independientes, a pesar de que ha sido acusado en las redes de ser agente al servicio de Moscú, al servicio de Putin. Pero como decía recientemente Juan Soto Ibars en El Confidencial, refiriéndose a Pedro Baños, entre otros, si los críticos con la versión oficial son desacreditados con un truco barato de acusación de agente regado con rublo, si no se confrontan sus opiniones con honestidad, sino con fantasmagóricos señalamientos, ¿cómo confiar en nosotros mismos? Creo que hay poco más que añadir a este comentario de Juan Soto Ibars. Y finalmente también decir que nos acompaña en la mesa como periodista invitado Guillermo Vega, que es corresponsal en Canarias del periódico El País y miembro del equipo de edición del diario, trabajó en la cadena SER en 5 días y fue jefe del País Retina y de su sección de tecnología, es licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Traducción e Interpretación y máster de Periodismo del País. Así que no creo que podamos tener un panel mejor cualificado para abordar estos asuntos, así que no voy a quitarles más tiempo, les dejo con Pedro, con Guillermo, yo les voy a acompañar también en la mesa, pero bueno, van a ser ellos dos los que lleven, vamos a decirlo así, este diálogo a cabo. Así que nada, les dejo con ellos dos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Guillermo, encantado de saludarte, Pedro. La verdad que cuesta, me parece que el tema elegido para la ponencia cuesta que fuese un poco más de actualidad que ahora mismo, ¿no? Es difícil imaginarse una situación en la que geoestrategia y energía vayan tan de la mano como ahora mismo. Todo esto, quizás en la década de los 70, pero en la década de los 70 no teníamos una guerra tan cerca, un conflicto abierto tan cerca. Podemos decir que este es el peor momento, el momento más delicado en cuanto a estrategia y energía que está viviendo Europa en su historia reciente.
Lo primero, si me lo permites, Por favor. dar las gracias a Raúl, por supuesto, por la amable presentación, a todos ustedes por estar aquí esta mañana o esta ya casi tarde, y por supuesto también a la joven que nos está haciendo la interpretación a través del lenguaje de signos. Y como no, pues a la organización por invitarme. Pues efectivamente, Guillermo, estamos viviendo un momento muy delicado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en su conjunto, teníamos una gran dependencia de la energía del exterior. Y de repente, ese sistema que nos funcionaba bien, aunque tuviéramos esa vulnerabilidad, nos ha dejado de funcionar, se ha roto. La dependencia, para que todos lo podamos comprender, el 60% de la energía que consumíamos en la Unión Europea provenía de fuera de la Unión Europea, el 60%. De ese 60%, el 45% provenía de Rusia. De Rusia estamos hablando no solo del gas, un 40 y tantos por ciento, estamos hablando del petróleo, un 35%, y del gas, y del carbón, un 25 o 30%. Claro, nos venía muy bien, porque aunque nada más fuera por proximidad geográfica e incluso por precios, que también hay que tener en cuenta que la proximidad geográfica hace que el precio sea menor, nos venía fenomenal. Y había algunos países de este conjunto de la Unión Europea que es que estamos hablando de una docena de países donde el 75% al menos de su energía provenía de Rusia. Y de ellos, la mitad, 6 países, el 100%, toda su energía. Porque hay que tener en cuenta que hay países que tenemos costa, que podemos solucionar parcialmente este problema que ahora tenemos a través de buques petroleros o de buques metaneros. Pero hay países que no tienen salida al mar, que no tienen forma de solucionarlo y que dependían ese 100% de Rusia. Estamos hablando de países como Hungría, y por eso entendemos ahora mismo la posición que mantiene Hungría, enfrentada incluso a la propia Unión Europea, a Bruselas, pero también de República Checa, de Eslovaquia, de Austria, que dependía también incluso su suministro eléctrico parcialmente del que le proporcionaba una Alemania que se nutría de la energía rusa, pero podríamos hablar de otros países como puede ser Serbia o como puede ser Suiza. Es decir, que las situaciones, aunque no sea de la Unión Europea, evidentemente estamos en una situación muy compleja. Y hay que tener en cuenta que lo mismo, y aquí estamos hablando también mucho de agua, que no podemos vivir sin agua las personas, los seres humanos y los animales, porque está relacionado no solamente con nuestra supervivencia, sino también con todo lo relativo a la alimentación, también supervivencia. Pero además de eso, pensemos lo que significa la energía, porque tenemos que entender hasta dónde llega la importancia, sobre todo para la sociedad actual, de la energía. Pensemos que para mantener el desarrollo industrial, que esto no es nuevo, esto ha sido prácticamente siempre así, hace falta básicamente 4 cosas. Lo primero, obviamente, la iniciativa humana, pero aparte de eso, hacen falta tecnología, recursos naturales, y quiero insistir mucho en este tema de los recursos naturales, y luego, por supuesto, la energía. Energía que ha ido variando su necesidad a lo largo de la historia. Antes de la revolución industrial era básicamente energía animal, humana y de los animales. Ojo, también se utilizaba la naturaleza, se utilizaba el agua, por ejemplo, para los molinos de agua, se utilizaba el viento también para los molinos y también para la navegación, pero sobre todo a partir de la primera revolución industrial cambia el concepto de energía y nos pasamos al carbón. Y de ahí pasaríamos a la siguiente revolución, ya del petróleo y del gas, y ahora la que estamos es a donde queremos ir además, a un mundo absolutamente electrificado. Que hay que modificar el concepto de energía, pero sin olvidarnos una vez más de lo que acabo de decir, Guillermo, que es muy importante, de los recursos naturales que hacen falta para este mundo electrificado y también, importantísimo, de la tecnología. ¿Quién tiene la tecnología más puntera para obtener beneficios de este mundo electrificado? Has citado algo importante, porque nosotros en Europa teníamos una hoja de ruta clara, ¿no? Muchos países como Alemania están dándole la espalda a la energía nuclear, tenemos una ruta de energías renovables, habíamos pasado, por ejemplo, habíamos prohibido el fracking en territorio comunitario y ahora de repente ha cambiado todo. Ahora de repente estamos pactando un gasoducto marítimo de Barcelona a Marsella, el Barmar. Francia vuelve a tener muchos planes de construcción de energía nuclear, Alemania 3/4 de lo mismo. Cuesta un poco no ponerse un poco conspiranoico, ¿no? Ha sido esto, no digo yo, esta partida de ajedrez que se está jugando en Europa,
tiene muchas implicaciones para provocar este tipo de cambio. Sí, hay que pensar que efectivamente en el caso concreto de Alemania se le solucionaba su problema prácticamente a través del gasoducto Nord Stream 1 y el que se iba a abrir, el Nord Stream 2. Estamos hablando que en conjunto entre los dos hubieran suministrado a Alemania anualmente unos 140 billones de metros cúbicos, los que se llaman los BCM. Cuando hablamos de otro tipo de gaseoductos, por ejemplo, estos que quieren conectar a través del Mar Caspio o que vengan desde Turquía, si no se lo queda todo Turquía, estamos hablando de que pueden llevar 8, 9, 10 BCM, muy poco. Y este que estamos hablando ahora de Barcelona a Marsella, cuando se termine de construir, que sabemos que aquí no tenemos la rapidez de otras partes del mundo, con todos los problemas burocráticos, los que habrá seguro problemas medioambientales, es que lo mismo, la cantidad que podría suministrar es muy poca pensando en lo que va a dejar de recibir solo el caso de Alemania, solo el caso de Alemania. Lo mismo que el que se pretendía que enlazara España con Francia, que Francia se ha negado hasta la saciedad, resulta que como mucho podía haber mandado 6 o 7 BCM, una cantidad ridícula comparado con esos 140. Luego hay que tener en cuenta que había otras 3 canalizaciones que vienen de la época soviética, de cuando Rusia regalaba a sus hermanos comunistas, les regalaba la energía, que básicamente son el Yamal, el que pasaba por Bielorrusia, iba a Polonia y luego se repartía a otros países, y los 2 que pasan por Ucrania, que todavía están activos o medio activos, el Soyuz y el de la Amistad, que lo mismo se repartía sobre todo para esos países que antes les comentaba que no tienen salida al mar y que necesitan imperiosamente esa energía. Es verdad que era muy cómodo. En el caso de Alemania, ¿para qué quería centrales nucleares? Pensando que había una movilización social en contra de las centrales nucleares, pero es que esto, claro, se ha venido abajo. Lo mismo que no quería seguir utilizando carbón, que ha seguido utilizando y lo sigue utilizando, porque Alemania lo que hizo con el tema del carbón es, en vez de destruir su sistema, ni cerrar las minas, ni volar las centrales térmicas, lo que hizo fue cerrarlas, pero sin destruirlas, y algunas incluso convertirlas en museo, pero de tal manera que pudieran ser reversibles de la noche a la mañana, reactivadas de la noche a la mañana, que es lo que está haciendo. En el tema es verdad que recordemos que en el gas, prácticamente, por lo menos en la península, prácticamente todo el mundo en su domicilio tiene gas natural, porque también nos dijeron que había que dejar de utilizar carbón, que era contaminante, tanto para las calefacciones centrales de los edificios como para el uso particular, para el agua caliente sanitaria y la calefacción individual. Pero de repente también nos dicen que no, que tampoco utilicemos gas, que no sabemos muy bien todavía qué vamos a utilizar, si dejamos de utilizar el gas en los domicilios. Pero claro, cuando llega esta situación y al final la necesidad siempre manda, se han cambiado todo aquello que nos decían que era malísimo el gas, dice ya la Unión Europea, la Comisión Europea dice, bueno, de momento sigámoslo usando. Y luego la energía nuclear lo mismo. De hecho, ahora mismo la Comisión Europea ha considerado que la energía nuclear es también energía limpia, y solamente hay 2 países que ahora mismo están en contra de esta decisión, que son precisamente Alemania. Recordemos que en el tripartito alemán que gobierna ahora mismo Alemania están los verdes, y España. Son los 2 únicos países que se han negado. Los demás países, de momento, han paralizado aquellas centrales nucleares que iban, digamos, a desmantelar o a cerrar, o incluso están pensando en construir nuevas centrales nucleares. Por supuestísimo, el caso de Francia es el más obvio. Pensemos que Francia, que ya tiene una 50 de centrales nucleares, va a construir otra 20 de ellas, pero de última generación, que son muy pequeñitas, prácticamente no tienen ningún impacto paisajístico ni medioambiental, prácticamente no consumen agua, y el principal problema que tenían las centrales nucleares, que son los residuos, quedan minimizados, porque esas centrales siguen consumiendo sus propios residuos hasta que del residuo de una central convencional, que sería el 100%, en ellos no les queda ni el 10%. Claro, eso es lo que quiere Francia, que no solamente montarlo. Estoy intentando hablar muy despacio para nuestra querida traductora, porque si yo normalmente hablo muchísimo más rápido y si no, seguramente no daría tiempo, aunque veo que es una gran profesional. Claro, el problema es que, la cuestión es que Francia quiere mostrar que el sistema es válido para venderlo en otras partes del mundo. Por cierto, luego podemos hablar de China, que esto lo está revolucionando de una manera absolutamente completa. Posterior, sí.
No, termina. No, adelante, Guillermo. Sí, Bueno, y quería apuntar una derivada más, que corrígeme si me equivoco, pero encima somos más dependientes de Estados Unidos actualmente, Claro. después de esta... Y por cierto, aquí no queremos implementar el sistema del fracking en general en toda Europa, aunque el Reino Unido se está planteando, porque el Reino Unido está pasando una situación verdaderamente caótica, lo estamos viendo con los cambios de primer ministro, y se está planteando volver a abrir el fracking o la posibilidad de hacer fracking. ¿Y qué es el fracking? El fracking es la fractura hidráulica donde se rompen las rocas donde está alojado el gas y el petróleo, pero para eso hace falta inyectar grandes cantidades de agua con productos químicos que desde luego de ecológicos no tienen nada. Y resulta que nosotros, que nos negamos a implementar el sistema del fracking y estamos comprando energía a Estados Unidos 4 veces más cara, como recientemente han dicho 2 ministros franceses, de lo que Estados Unidos se lo vende a sus propias industrias, 4 veces más cara, y lo está utilizando a través del fracking. Un fracking que sobre todo promociona Barack Obama cuando llega él a la presidencia a partir del año 2008, la presidencia de Estados Unidos, y que evidentemente, como digo, de ecológico no tiene nada, pero que le ha permitido a Estados Unidos ser hoy el principal productor, por ejemplo, de gas del mundo. Y evidentemente lo que le gustaría a Estados Unidos es que dejáramos de comprar gas y petróleo y carbón y minerales estratégicos y de todo a Rusia para ser él el que nos lo venda. Porque esto hay que pensar que efectivamente tiene unas grandísimas implicaciones geopolíticas, que nada es tan sencillo como normalmente nos trasladan. Es todo muchísimo más complicado. Porque aquí hay un juego tremendo para ver quién va a seguir predominando en el mundo o quién va a predominar a partir de ahora. Y por eso vemos que en este juego tan sumamente hipócrita, vemos lo que ha pasado ahora mismo en Egipto, en la cumbre del clima, la 27ª cumbre del clima, donde es la muestra perfecta de esa hipocresía. Aparte de que han ido miles de personas, además de los delegados de todos los países, todos los escoltas y todos los ayudantes, evidentemente en avión, creo que en piragua y en bici no ha ido ninguno, pero además de todo eso, hemos ido a un país que no se nos olvide y que nadie ha mencionado, que está dirigido por un dictador militar al que hubo interés en poner porque las elecciones democráticas que había habido no nos habían gustado el resultado porque habían ganado los hermanos musulmanes. Eso nadie lo ha mencionado, pero es que luego hemos visto todos en las redes sociales cómo que era un proscrito, que era Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, país al que se ha estado sancionado, se le ha intentado dar golpes de Estado, se han mandado mercenarios, ha estado hace 2 años en la lista de personas de búsqueda y captura por Estados Unidos ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares y que hemos visto como tanto Macron ha ido allí a hacerle el besamanos y la genuflexión, pero es que ayer mismo ha ido John Kerry, el que fue secretario de Estado estadounidense y actual enviado especial de Estados Unidos para el clima. Porque claro, de repente ya nadie se acuerda de Juan Guaidó, al que consideramos, y todavía oficialmente la Unión Europea le considera como el presidente encargado de Venezuela, que ya desapareció de escena, o no nos acordamos de Lorenzo Caprile, ni de todos los demás opositores al régimen actual venezolano. Para que veamos que es parte precisamente de esta hipocresía, en este gran marco geopolítico de rivalidad, y tenemos que entenderlo así, porque de ahí surge todo lo demás de un Estados Unidos que no sabe cómo mantener el imperio que hasta ahora ha disfrutado de él, y por eso está pidiendo ayuda a sus aliados, creando una liga como antiguamente se creaban, por ejemplo, en las guerras del Peloponeso, con sus aliados, para hacer frente a otras grandes potencias, sobre todo, y no nos debe nublar lo que está pasando en Ucrania, con todo lo lamentable que es, por supuestísimo, y siempre condenaremos la invasión de Rusia en Ucrania, porque el gran problema es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que esa es su verdadera bestia negra. Pero una China que ha conseguido apoyos muy importantes por parte de Rusia e incluso por parte de otro país fundamental del que hablamos muy poco, que es India. Un país que hasta ahora era una pieza clave para Estados Unidos en su geopolítica mundial y de repente se ha pasado con armas y bagajes al otro bando. Un bando que cada vez está siendo mucho más fortalecido y vemos los últimos casos, por ejemplo, de una docena de países que se han postulado para ser miembros de pleno derecho
de los BRICS, de esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El último de ellos, además, por ejemplo, casos como Argentina, estamos hablando de países tan importantes como Arabia Saudí, pero el último caso es el de Argelia, algo que a mí me preocupa especialmente porque tenemos un problema muy cerquita de nosotros, que son dos países, Marruecos y Argelia, tradicionalmente enfrentados desde hace muchos años por la cuestión del Sáhara y del Frente Polisario, ya viene desde la época soviética, de la época de la Unión Soviética, pero que además ahora mismo cada uno está en un bloque diferente de estos que estamos comentando. Y no es nada difícil encender la chispa de la violencia de una escalada bélica entre estos dos países. Algo que nos debería preocupar y deberíamos prestar ¿Cuál es la atención. política de China actualmente en cuanto a la energía, a la geoestrategia? ¿Cómo lo está afrontando ella? Sí, mira, China tiene una gran deficiencia energética. Tiene mucho carbón, pero primero les decimos que no lo queme, es el mayor emisor de gases nocivos a la atmósfera, empezando por el CO2, aunque Estados Unidos le sigue por poco, tampoco vamos a disimularlo. Estados Unidos es el segundo contaminador del mundo actualmente. Seguido es más, de los 10 primeros países más contaminadores del mundo, emisores de CO2 a la atmósfera, solo hay uno europeo, solo uno, que es Alemania. Tan solo uno. ¿Qué sucede? Que tiene carbón y tampoco ellos lo quieren consumir, porque efectivamente hay ciudades donde es que ya no se ve la luz del sol, hay una neblina permanente y también incluso contaminando las aguas. Pero no tiene suficiente petróleo y no tiene suficiente gas. Y durante años se ha encargado de conseguir gas y petróleo allí donde ha podido. Por ejemplo, cuando Estados Unidos sancionó a Irán y aunque inicialmente le dejó una decena de países que pudieran seguirle comprando parcialmente petróleo a Irán, hasta que llegó Donald Trump y dijo que ningún país le compre petróleo a Irán, China lo ha seguido comprando, porque sabe que Estados Unidos no tiene capacidad para enfrentarse a una China en el desarrollo que tiene actualmente. Pero lo mismo ha hecho ahora mismo con Rusia. Lo mismo, sancionada Rusia, pero dice, yo te voy a seguir comprando el petróleo y el gas. Y es más, vamos a potenciar y a crear nuevos gasoductos y oleoductos, a la velocidad con la que lo hace China. Esto casi es de la noche a la mañana. Pero siempre con la astucia de los chinos, que lo que hacen es que lo compran a un precio muy inferior al de mercado. Dice, porque si no me lo vendes a mí, ¿a quién más se lo vas a vender prácticamente? Y por supuesto que lo compran mucho más barato. Pero además China, consciente del problema que tienen, aunque no nos lo creamos porque no se suele hablar de ello, es el país probablemente ahora mismo más avanzado en energías renovables. En energías renovables. Porque al margen de que sea el que fabrica el 85% de todas las baterías eléctricas del mundo, porque entre otras cosas se ha encargado de copar todos los recursos minerales, esos recursos naturales que son necesarias para ellas, pero es que también es el que fabrica la inmensa mayoría de estas placas solares que vemos por aquí. Es el gran fabricante de todas ellas. Además, tiene la mayor planta de producción de energía solar terrestre del mundo, la mayor planta de energía solar marítima del mundo y es probablemente el que más también produce de energía eléctrica por medio de aerogeneradores. Es decir, está muy volcado en las energías renovables porque sabe que si quiere mantener su ritmo de producción actual e incluso incrementarlo, no le queda más remedio que recurrir también a estas energías para intentar, primero, tener menos dependencia del gas y el petróleo del exterior y al mismo tiempo evitar también que le sigamos acusando de ser el gran contaminador del mundo. Es un tema muy interesante porque evidentemente China va a intentar seguir por todos los medios, ser el más avanzado, por ejemplo, pongo, si me permites, el tema del hidrógeno. Cuando ahora estamos hablando de que en realidad este mundo electrificado habrá sectores que no sirvan, por ejemplo, para vehículos pesados, para los barcos, y habrá que recurrir al hidrógeno. Entonces China lo tiene muy claro. Ha dado instrucciones, como da instrucciones su gobierno, para ser ellos los pioneros en el desarrollo del hidrógeno en el mundo. Y ser ellos los que vendan esa tecnología. Porque el problema que tenemos los demás países, que no tenemos ese plan, que no tenemos esa visión estratégica, el problema que tenemos es que al final vamos a seguir dependiendo de la tecnología de otros o vamos a seguir dependiendo de los recursos minerales que aquí no queremos explotar
muchas veces por cuestiones ideológicas o dogmáticas, pero que sí otros los explotan, pero que al final terminamos comprándoselo a ellos y que son ellos los que la han copado. Me gustaría tocar dos temas de lo que nos queda de tiempo, no sé cuánto es. Uno, querría saber... Yo por mí os doy los 3 días enteros, o sea, no tengo ningún problema. Uno de ellos es el futuro. Ha citado por fin las renovables, que parece que en toda esta conversación no ha salido todavía, estamos dependiendo de carbón y de todo, pero las renovables como que están por ahora fuera del tablero de juego. ¿Y cuál es el futuro de Europa? ¿A dónde tendría que ir Europa? ¿Y dónde queda Canarias en todo este tablero de ajedrez? Nosotros somos una casilla muy pequeñita, pero como bien dijo Raúl, somos la gasolinera del Atlántico, estamos al lado de Marruecos con este enfrentamiento con Argelia. Entonces quería, no sé cómo afrontar estos dos bloques que me gustaría tocar. Claro. Esto ya era una aspiración desde hace años de la Unión Europea de no tener esa dependencia, esa vulnerabilidad, esa necesidad de traer energía procedente de otros lugares fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, recurrir a las energías renovables. El problema de las energías renovables es que, por ejemplo, en el tema de la solar, hasta no hace muchos años no era rentable, esa era la realidad. No ha sido hasta muy recientemente que ha empezado a ser rentable. Las dos formas que tenemos de obtener energía procedente del sol. Claro, en el caso concreto nuestro, tenemos una suerte enorme, en general en España y en particular ustedes aquí en las Islas Canarias, por el sol. Solo tenemos ver el día maravilloso que tenemos hoy aquí, ¿no? Pero claro, piense que, por ejemplo, cuando otros países han querido volcarse, o digamos que cuando había reuniones para ver si había un esfuerzo común de toda la Unión Europea hacia estas energías renovables, es que había países que decían, es que a mí me interesa relativamente poco. Primero porque o tenían barata y con unas garantías de fluido, de permanencia de esa energía procedente de otros países, y luego, por otra parte, muy importante, porque es que había países que es que las energías renovables es que no les eran rentables, no, es que prácticamente no las podían poner. Y volvemos a recurrir al caso de Alemania, pero piensen de Alemania hacia arriba. ¿Qué sol hace en Alemania? Claro, es que nosotros tenemos la suerte, piense que, por ejemplo, Almería está considerada el lugar de toda Europa donde hay mayor número de días de sol al año y donde la luminosidad es más intensa. De hecho, a los almerienses tradicionalmente se les llamaba legañosos, porque había tanta luminosidad que les producía enfermedades en los ojos. Pero claro, imagínense en Alemania. Yo les puedo contar una anécdota. Cuando estuve destinado en Estrasburgo, hubo un año que entre el 1 de enero y el 30 de junio no vimos el sol ni un solo día. Ni un solo día. O sea, imagínense, allí evidentemente todo el tema de energía solar, olvídense de él. Y en Alemania, claro, si no tenían esos 140 BCM que hubieran traído por los dos gasoductos y quisieran poner solo aerogeneradores, hay un estudio que dice que tenía que poner un aerogenerador pensando que ellos tienen el 60% del territorio español, unos 320.000, 330.000 kilómetros cuadrados, pero con el doble de población que España, es decir, es un país mucho más densamente poblado, había que poner un aerogenerador en las zonas donde no hay casas, donde no hay viviendas, cada 10 metros. Evidentemente era totalmente inviable. Con lo cual, ellos decían, bueno, pues a ellos nos va bien. Y por lo tanto no había un plan conjunto de toda la Unión Europea de volcarse hacia estas energías renovables. Ahora, evidentemente, el ritmo se ha acelerado. Pero una vez más, ojo con los ritmos acelerados, porque ya sabemos que podemos tropezar y darnos un buen batacazo. Porque una vez más, si no hay un plan bien pensado de qué tecnología tenemos, de qué minerales tenemos y qué minerales estratégicos vamos a querer explotar dentro de Europa, en España tenemos muchos minerales estratégicos necesarios precisamente para este mundo electrificado. Aquí en las Islas Canarias, empezando por las tierras raras, pero es que además litio hay en distintos lugares de España, pero que hasta ahora no se han querido explotar. Con lo cual, si no hacemos esta planificación sensata, donde además al margen de las comunidades haya un planeamiento estatal, haya una dirección desde los estados e incluso comunitaria, nos podemos una vez más chocar contra otra nueva pared. Y podemos estar pasando de una dependencia de estos combustibles fósiles, los no renovables, a otra dependencia del que sí tenga esa tecnología, sí tenga esos medios y sí tenga esos recursos. Y por tanto debemos hacer un planeamiento tremendamente sereno de hacia dónde estamos yendo. Por supuesto, ojalá lo podamos conseguir y en el caso de España tenemos grandes oportunidades. España es un país muy poco poblado, se pueden poner grandes extensiones, por ejemplo, de campos de placas solares. Por supuesto,
también, una vez más, de los aerogeneradores, y en el caso de Canarias, estupendo. Pero ojo, no se nos debe olvidar que esto, y no hemos hablado, también tiene sus problemas, y muchos, y muchos, y muchos. Los aerogeneradores interrumpen el paso de las aves, generan infrasonidos y ultrasonidos, es decir, más allá de entre los 20 y los 20.000 hercios que oímos los seres humanos, pero que sí oyen los animales, generan vibraciones que hacen que en muchos sitios los animales huyan durante un radio bastante amplio, aunque algunos de ellos vuelven. Es decir, que todo tiene sus problemas, y una vez más necesitamos hacer algo muy sereno de no lanzarnos a lo loco a una aventura que a lo mejor luego nos podamos arrepentir de ella. Bueno, yo quería también apuntar el tema Canarias, pero también quería abrir el debate. Si alguien de aquí tiene alguna pregunta para Pedro, pues siéntase libre de levantar la mano. Yo solamente os pediría, por favor, Roberto, que a los que acabo de conocer, pero se me ha presentado, que si me grabáis no tengo ningún problema, pero por favor luego no me saquéis cortes en las redes sociales, que ya sabéis que me machacan. Os lo pido, por favor. Sí quería preguntarte un poco rápidamente, antes de dar paso a una pregunta, Canarias, ¿qué valoración haces de nuestro papel en este tablero? Clave. Es más, Canarias probablemente sea la región, y me atrevería a decir, de toda Europa, donde puede ser absolutamente autónoma en energía, precisamente a través de estas energías renovables, sin recurrir ni siquiera a la energía nuclear. Porque aquí tienen viento, en algunos sitios bastante viento, aunque ya saben que dependiendo si hace demasiado viento no funcionan tampoco los aerogeneradores, que muchas veces cuando ustedes ven en las redes sociales, mira qué sinvergüenzas, la compañía no sé qué, ha parado el aerogenerador para ganar más dinero. No, es que hace demasiado viento y no se puede poner en marcha. Pero aquí tienen esa ventaja, y luego tienen la ventaja de que son islas en el Atlántico, que pueden utilizar, por ejemplo, la energía mareomotriz y también la undimotriz, esa que utiliza también el movimiento de las olas. Es decir, tienen muchísimas ventajas, y por supuestísimo que vamos a hablar del sol. Quizás no tengan terrenos muy grandes para hacer grandes campos de placas solares, pero evidentemente tienen esa gran ventaja. Y teniendo en cuenta, además, que si son capaces de hacer una interconexión para que fluya esa electricidad por todas las islas, para que ninguna se quede más perjudicada, que no tenga las mismas capacidades, evidentemente podrían ser, como les digo, un modelo para toda Europa, y podrían ser absolutamente autosuficientes. Pero una vez más, me gustaría que esto no fuera solamente una cuestión de una comunidad autónoma, sino que fuera, por supuesto, una cuestión estatal que esté también llevado a cabo por un plan bien dirigido desde el Gobierno central, porque es así como tenemos que funcionar en el conjunto de España, y muchas veces dejarnos de localismos que al final a veces terminan perjudicándonos. Pedro, ¿alguien quiere preguntar algo? Aquí. Bueno, buenas tardes. Felicitarle por su conferencia. Impresionante. Le quería comentar, el Nord Stream 1 y 2 hubo una avería, sabotaje, la prensa decía una cosa, la otra. ¿Qué papel ha jugado en esta geopolítica? Lo que dicen que fue un sabotaje. ¿Quién fue? ¿A quién le beneficia? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora mismo lo que se sabe con certeza es que fue una explosión artificial producida por el ser humano, que ha dejado un boquete además perfectamente identificable, donde se pudo utilizar TNT, estamos hablando de unos 100 kilos de TNT o de explosivo plástico. ¿Quién lo ha llevado a cabo? Pues todavía esa es la gran pregunta. Evidentemente, para Rusia no tiene ninguna duda. Es más, parece ser que en los próximos días pudiera presentar pruebas, según ellos irrefutables, de que fueron fuerzas de operaciones especiales del Reino Unido respaldadas por Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido tiene 3 unidades de fuerzas de operaciones especiales. Una de ellas es lo que se llama el SBS, el Servicio Especial de Botes, para traducirlo a nuestro idioma, que están hiperespecializados en este tipo de acciones. Además son súper eficaces, de los mejores del mundo. Pudiera haberlo llevado a cabo, evidentemente.
Suecia, que es el que está llevando a cabo la investigación, dice que la considera secreta y que de momento no va a pasarnos ninguna información. ¿Y a quién le beneficia? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, desde que se habló, ya desde el Nord Stream 1, pero desde que se habló de llevar a cabo la segunda vía, el Nord Stream 2, se opuso, pero además abiertamente, pero no desde ahora. Trump venía y lo decía abiertamente, que no quería que se llevara a cabo, movilizó a grupos ecologistas, presionó a la docena de empresas europeas que trabajaban en el proyecto, amenazándolas de multarlas o de excluirlas del sistema financiero internacional que domina Estados Unidos para que dejaran de trabajar en el Nord Stream 2, y de hecho se retrasó al menos 3 años teniendo en cuenta el plan inicial que había. Ahora, que quién lo haya podido hacer, ahora mismo, como digo, no se sabe. Evidentemente a Rusia no le interesaba, porque Rusia, eso ya estaba cortado porque Alemania no había, presionado por Estados Unidos, no había concedido la apertura, a pesar de que estaba terminada la instalación desde octubre del año pasado, no había autorizado la apertura para que llegara el gas. Decía que por cuestiones burocráticas lo fue retrasando durante bastantes meses. Primero dijo que para junio de este año 2022, luego sine die. Pero Rusia sabía que en cualquier momento podían llegar a un acuerdo con Alemania y volver al día siguiente a que fluyera el gas por esa zona. Por cierto, el que haya causado, si finalmente se demuestra alguien que claramente ha sido, recordemos que ha sido un desastre medioambiental que se nos ha ocultado, porque todo el gas que se ha escapado por ese gasoducto que estaba lleno significa el uso de decenas de millones de vehículos durante un año. Y se ha causado por la fuga de gas, de metano, que se ha producido al volar ese gasoducto. Pero como le decía, a Rusia no le interesaba volarlo, lo que le interesaba, si acaso, es mantenerlo en ese estado para cuando pudiera reiniciar las negociaciones con Alemania y que volviera a fluir el gas. Alemania tampoco, porque Alemania, una vez más, es que era su gran recurso para salir adelante, no solamente para alimentar sus centrales de ciclo combinado para producir energía eléctrica, sino también para dar servicio a 45 millones de alemanes, 45 millones, que a diario usaban el gas para calentarse y para el agua caliente sanitaria, que ahora no lo van a tener. Y esperemos, cuando empiece a hacer frío, que antes o después empezará, sea a finales de este mes o en diciembre en Alemania, veremos a ver lo que va a pasar. Una Alemania donde ya se han disparado los precios de los alimentos más básicos, en algunos casos se han duplicado los precios de los alimentos más básicos, donde han tenido que cerrar muchas empresas, pero empresas de todo tipo, porque no pueden hacer frente al coste que tiene ahora mismo la energía, y algunas que han tenido que cerrar porque el gas les servía para sus procesos industriales, químicos o de todo tipo. Quiere decir que Alemania está en una situación terrible y evidentemente lo que no le interesaba era volarse ese recurso que tenía tan accesible y a buen precio. Porque no olvidemos, como antes me preguntaba Guillermo, que sí, efectivamente, podíamos traer el gas natural licuado, y Alemania tiene puertos tan importantes como Hamburgo, que por cierto, el 25% del puerto lo acaba de comprar China, y quería comprar el 35%, finalmente ha comprado el 25%, el puerto de Hamburgo, casi nada, de los más importantes del mundo. Pero traerlo en gas natural licuado es mucho más caro, porque aunque en origen sea más barato, hay que, recordemos el fracking, hay que bajarlo a menos 160 grados para licuarlo, meterlo en buques metaneros, que hay pocos y que se nos disputa Asia, que es el que está comprando más del 75% de todo el gas natural licuado del mundo, y no solo China, países también muy deficitarios en energía, como puede ser Japón, Corea del Sur, Taiwán o incluso la propia India. Pero es que además hay que transportarlo, hay que regasificarlo, que en España tenemos plantas de regasificación, 6 más una cerrada, que es la del Musel, a pesar de que ha costado más de 1.000 millones de euros, también por cuestiones políticas, y luego almacenarlo hasta el momento del consumo. Es decir, eso magnifica el coste, al menos en un 50% incrementa el precio de ese gas. Pero claro, pero es que hay otros países que ni siquiera tienen esa posibilidad, con lo cual es que la situación es tremendamente delicada.
En principio, ¿a quién le beneficia todo esto? Evidentemente a Estados Unidos, que es el que decía antes, que si ya es el primer productor de gas del mundo, evidentemente está encantado de vendernos todo lo que pueda. Él y alguno de sus aliados, que para eso ya ha llegado a acuerdos, como por ejemplo con el caso de Qatar, a cambio, por ejemplo, de venderle los F-35. Es decir, que todo es una madeja tremendamente liada, pero que una vez más, lo que pensemos, que los grandes perdedores, al margen de quien gana, y esto es muy importante entenderlo, somos todos los europeos. Por supuesto, los primeros son los ucranianos, que están sufriendo una guerra terrible, donde hay una matanza horrorosa, que no nos llega en toda su intensidad, pero horrorosa, que ojalá se acabe pronto, se llegue a algún acuerdo, aunque sea de paz, aunque sea temporal, pero en su conjunto estamos viendo que estamos perdiendo todos los europeos. Ya lo vemos, inflación, subida de los tipos de interés, pérdida de calidad de vida, cada vez más personas en la pobreza más absoluta, teniendo que acudir a los comedores sociales, y todo es algo que era previsible, pero que hemos caído en una gran debacle, en una gran cuesta abajo, que nos va a costar mucho sacrificio y mucho dolor el superar. Último apunte, Pedro, pero seguimos de todas formas comprando gas ruso, ¿no? Se sigue comerciando con gas ruso, aunque sea por debajo de la mesa. Mira, es muy interesante, mira, muy buena pregunta. Hoy aparecía en un periódico digital que decía: en los 2 últimos meses, nuestro principal proveedor de petróleo ha sido Irak. Por cierto, si vamos a la unidad de inteligencia de la revista The Economist, veremos que Irak está solo 3 puestos más arriba de todos los países del mundo que Rusia en autoritarismo. Es decir, para que veamos que cuando nos interesa este tema de las democracias y las dictaduras, pues la pasamos como por alto. Ahora podemos hablar de Qatar, de Arabia Saudí y de tantos otros. Pero ¿qué dices? Claro, y ponía el artículo: y por fin estos 2 meses ya no hemos comprado petróleo a Rusia. ¿De acuerdo? No le hemos comprado petróleo directamente a Rusia, pero se lo estamos comprando indirectamente, porque mucho de este petróleo que nos llega a través de otros países en realidad es petróleo ruso. Petróleo ruso que sale en el buque petrolero, llega a aguas internacionales, por ejemplo, aquí cerca de la península ibérica, lo traspasan a otro petrolero de otra nacionalidad, claro, y a partir de ese momento ya no es petróleo ruso, es petróleo de otra nacionalidad. Y se lo compramos, pero a un coste superior al que se lo hubiéramos comprado si lo hubiéramos traído directamente desde Rusia, en esos buques petroleros. Nos pasa exactamente igual con el gas. De hecho, el otro día apareció una noticia en un periódico estadounidense, de los principales estadounidenses, que decía que ahora buena parte de los coches estadounidenses, el combustible que llevan es ruso, porque resulta Wall Street Journal era, me parece. que Rusia, fíjate, casi nada, resulta que Rusia lo lleva hasta una refinería que tiene en Italia de Lukoil, la segunda gran petrolera o compañía energética, como se llaman ahora, rusa. Allí lo refinan y se lo venden ya en forma de gasolina y se lo lleva a Estados Unidos y lo vende para sus coches. Para que, una vez más, la gran hipocresía en la que estamos inmersos. Pero ¿qué pasa? Que ningún país europeo quiere decir oficialmente que está comprando energía a Rusia, porque claro, en este contexto no queda bien, evidentemente, cuando por un lado le estamos mandando armas y dinero a Ucrania y por otro lado le seguimos financiando la guerra a Rusia. Entre otras cosas, para que el presidente Biden no le llame la atención a alguno de nuestros presidentes de algunos de los países europeos. Esa es la gran hipocresía en la que estamos inmersos. Y como digo, no lo decía un periódico ruso, no lo decía un periódico chino, lo decía un periódico estadounidense, uno de los principales. Este es el juego en el que estamos y, por supuesto, que le seguimos comprando, a pesar de que digamos que no, porque, entre otras cosas, si no fuera así, el caos sería todavía mucho mayor en Europa. Pensemos que en realidad las sanciones para el tema del petróleo no empiezan hasta el próximo mes de diciembre. Pero es que las sanciones del gasoil, que venía ya refinado desde Rusia, no empiezan hasta febrero del año que viene. Es decir, después de un año de comenzada la guerra en Ucrania. Estos son datos oficiales, porque sí se le han impuesto como creo 16.000 sanciones a Rusia, pero la mayoría o no se están cumpliendo, o se están dilatando en el tiempo, o bien se sortean a través de estos procedimientos tan sumamente tormentosos. Porque, de hecho, parte, por ejemplo, del gas y el petróleo que le compra India a Rusia, terminamos también comprándolo nosotros. Pero sí, a un precio inferior, que entre otras cosas a India le viene muy bien, porque la ha comprado muy barato a Rusia, sube el precio y con lo cual todos aquí ganan una vez más. ¿Y quién somos los que perdemos? No se nos olvide, los europeos.
Pues la verdad que lo de la maldición esa de vivir a tiempos apasionantes se cumple con la perfección actualmente, Pedro. Quizá demasiado apasionantes, sí. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no somos plenamente conscientes de que hemos entrado en un cambio de ciclo geopolítico. Esto es muy importante entenderlo. Que el mundo que hasta ahora existía en todos los aspectos, geopolítico y geoeconómico, que no nos da tiempo para hablar, pero es espectacular, que es el verdadero problema para Estados Unidos, de todo lo que significaba su estructura económica en todos los aspectos, sus instrumentos económicos, empezando por la hegemonía del dólar, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. El mundo unipolar ya no existe, que es lo que solo tenemos que ver, lo que el último congreso, el 20º congreso del Partido Comunista Chino, tenemos que leer sus textos y lo ha dejado perfectamente claro, pero el propio Estados Unidos, en su Estrategia de Seguridad Nacional publicada el pasado día 14 de octubre, lo pone perfectamente claro, el miedo que tiene a estas dos grandes potencias. Y claro, hemos entrado en un cambio de ciclo diferente. Resultado todavía no lo sabemos, pero puede ser muy peligroso, porque todos los cambios de ciclo que han sucedido similares a estos, a lo largo de la historia, la práctica totalidad han terminado en un enfrentamiento bélico de alta intensidad. Cuando los instrumentos económicos no sean suficientes para intentar parar al adversario, evidentemente se recurrirá a medios militares clásicos. Y esta es la preocupación que tenemos. Ojalá no fuera así, pero tenemos que estar alertados una vez más, sobre todo una Europa que seguimos teniendo grandes vulnerabilidades, que seguimos sin aprovechar esta crisis para unirnos como deberíamos, que seguimos estando muy enfrentados entre nosotros por muchos intereses, porque al final de todo somos competidores también entre nosotros mismos, y por tanto vamos a ser los que más suframos las consecuencias de todo este enfrentamiento. Porque Estados Unidos mañana podría ser un país autárquico y todavía sería una gran potencia, porque es un país con grandes recursos energéticos, minerales, agrícola, en todos los órdenes. Pero nosotros tenemos grandes vulnerabilidades, entre otras cosas porque no nos hemos apeado en este momento de un idealismo que nos perjudica, y teníamos que ser mucho más conscientes de que el mundo es mucho más realista, es mucho más pragmático, y que a lo mejor los idealismos no son, que están fenomenal, el perseguir utopías, pero que en este momento concreto a lo mejor no es lo que más beneficia a las necesidades o satisface las necesidades e intereses de todos los ciudadanos. Pedro, me parece un broche final, dejarnos así con el susto en el cuerpo, perfecto para ya seguir con nuestra jornada. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu sabiduría y por haberlo compartido con nosotros. Pero hay que dar el mensaje positivo, una vez más, que las Islas Canarias en concreto tienen grandísimas posibilidades, que esto es un conjunto de islas maravillosas, este archipiélago. No olvidemos que ya los griegos, por algo decían que era el paraíso en la tierra, que no se nos olvide, la mitología griega. Pues ahora mismo hay que aprovechar este paraíso para rentabilizarlo y ser precisamente los abanderados de estas energías renovables en toda Europa, que se puede conseguir, pero lo tenemos que conseguir estando todos unidos, no solo el conjunto de las Islas Canarias, sino todos los españoles, que somos un gran pueblo y que no dejemos que nadie nos rompa ni nos desuna, porque unidos no nos hace frente nadie, podremos con todos. Muchas gracias, Pedro. Muy bien.